El coronavirus sigue marcando el ritmo del mercado laboral. Septiembre deja datos históricos en cuanto al empleo por las contrataciones, sobre todo de profesores y sanitarios. Pero al lado vemos sectores que continúan hundiéndose, como la hostelería y el comercio. Descenso del paro y aumento de la afiliación históricos tanto en Castilla y León como en España. Aún así, todavía queda 500.000 de empleos que recuperar para igualar los niveles prepandemia. Y hay miedo. Miedo a las consecuencias que la segunda ola en la que ya estamos inmersos puedan tener. Me echan, no me echan. Siempre vas a tener esa incertidumbre. Y los empleados a veces somos necesarios y otras veces no. Hola, ¿cómo están? Hace poco más de una hora que el Gobierno de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Sanidad. Daniel de la Fuente. Así es, ya se ha presentado ese recurso y solicitado las medidas cautelares. En el recurso figura que ese acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad tendría que haber llevado un consenso, es decir, la unanimidad de todas las comunidades autónomas, algo que no sucedió. También acusan al Gobierno de Sánchez de haberse entrometido en las competencias autonómicas de la Comunidad de Madrid y piden que esa orden se anule porque si no tendría consecuencias económicas y también sanitarias. 5 millones de madrileños pendientes del curso de estos acontecimientos y también los vecinos de provincias limítrofes como Segovia. A las puertas del fin de semana, su hostelería se nutre de turistas y visitantes madrileños. Maribí Domínguez. El 70% más o menos de los clientes que han recibido los hosteleros segovianos durante este verano proceden de la Comunidad de Madrid, por eso ese posible cierre de la comunidad les tiene muy preocupados en un año que ha sido muy difícil y cuando está a punto de terminar la temporada de terrazas. Encausado el que fuera párroco de las Angustias en Valladolid por enviar un vídeo sexual a una menor. El juez ve indicios suficientes de estos hechos y sigue investigando a la madre y a la tía por posible chantaje al sacerdote. Queremos trabajar en condiciones seguras y tener el mismo derecho que tiene cualquier trabajador de la Junta que no sea docente. Nuestra mala suerte ha sido tener vocación de docentes. A los docentes nos están negando el derecho a la protección de nuestra salud. Son profesores de riesgo, docentes con patologías previas o profesoras que están embarazadas. Reclaman la misma protección que tienen otros empleados públicos frente al coronavirus. Y hoy él vuelve a ser noticia. Donald Trump confirma que tiene coronavirus. Después de negar la gravedad de la pandemia, de hacer disparatadas recomendaciones y de burlarse del uso de la mascarilla, el virus obliga a Trump a ponerse en cuarentena. La borrasca Alex nos está dejando tiempo invernal, con mucho viento, frío y lluvia. Francisco, ¿qué nos espera el fin de semana? Así es, Alejandra. Esta mañana hemos tenido muchas lluvias en prácticamente toda nuestra comunidad. Un frente ha recorrido Castilla y León de oeste a este, dejando lluvias, pero ya se están abriendo algunos claros en la meseta. Todavía por la tarde va a llover en zonas del sistema central y también en el extremo norte. Están cayendo también algunas nevadas y el fin de semana en general va a ser frío, ventoso y con lluvias en zonas de montaña. Puedo serle sincera, mi matrimonio me está provocando. Y hoy llega a los cines la última película de Woody Allen con un reclamo especialmente magnético para nosotros, la actriz palentina Elena Anaya. La película es un homenaje al cine y tiene de fondo San Sebastián. ¿Y cuántas cartas tiene? La respuesta no es siempre la que queremos oír. ¿Por dónde? Son imágenes de esta mañana en Madrid con sus habitantes pendientes este fin de semana al mismo tiempo del cielo, de dos gobiernos y de un tribunal. Esta noche entran en vigor las restricciones a la movilidad impuestas por el Ministerio de Sanidad en 10 municipios de esta comunidad autónoma, incluida la capital. Lo harán a pesar del recurso que ha presentado en la Audiencia Nacional el gobierno de Díaz Ayuso contra estos cierres parciales por los daños económicos y sanitarios que dice que van a producir.
5 millones de madrileños pendientes de los pasos que dé su gobierno autonómico. En una comunidad con más de 2 millones de desplazamientos cada día, como es Madrid, limitar la movilidad para que los confinamientos resulten efectivos parece a priori complicado. Daniel de la Fuente está en uno de esos puntos de tránsito. Cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El aeropuerto o estaciones como esta de Atocha serán algunos de los puntos a tener en cuenta. Será complicado contener esa movilidad, como decíais, por la alta movilidad laboral que hay entre Madrid capital y también el área metropolitana. Aquí nos cuentan esta mañana en los controles que la movilidad ha sido muy similar a la de otros viernes y que esperan que esta tarde vaya a más. De hecho, los viajeros con los que hemos hablado, muchos nos contaban que se iban simplemente de fin de semana porque el lunes tenían que volver a sus obligaciones. La restricción de movimientos en Madrid tiene su consecuencia directa en provincias vecinas. En Segovia, receptora de turistas y visitantes, su sector hostelero mira entre inquieto y preocupado todo esto que está pasando. Maribí Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente están muy preocupados. Han salvado el verano gracias a una clientela segoviana, pero mayoritariamente procedente de la Comunidad de Madrid, y ahora ven cómo estos clientes van a dejar de venir en un año ya de por sí muy difícil, teniendo en cuenta que además se termina la temporada de terrazas, empieza el mal tiempo. Octubre normalmente sigue siendo un buen mes para la hostelería segoviana. El Puente del Pilar parece que no se va a poder salvar. Están muy preocupados, creen que es la puntilla para el sector. Si se acaba el turismo madrileño, que para Segovia, no quiero exagerar, pero será un 70% del turismo que llega, pues entonces te puedes imaginar, si no acompaña el clima, si la gente se empieza a asustar con el tema de que se va acabando el verano y las terrazas se pueden utilizar menos, pues entonces va a ser un problema. Va a ser un mes de octubre, tememos que muy malo, muy malo. Y en el Espinar, en Segovia, muchos madrileños tienen su segunda residencia. Hay urbanizaciones y chalés de fin de semana que fueron refugio durante la primera ola. No han sido pocos los que se han quedado a vivir finalmente, se han empadronado aquí. Por eso, aunque se espera que el cierre de Madrid vuelva a aumentar la población, se descarta que sea una llegada masiva como ocurrió en el mes de marzo. Yo creo que ahora va a ser mucho menos de lo que hemos tenido en verano. Lo que puedo pedir a cualquier persona que venga al municipio, igual que estamos pidiendo a los mismos empadronados en nuestro municipio, es que la gente tenga responsabilidad, ¿no? Nosotros de momento no hemos notado nada. Me imagino que la gente se seguirá escapando igual. Lo que vemos en el Espinar también sucede en la provincia de Ávila, en localidades como Cebreros, donde no creen que haya una avalancha de nuevos vecinos por el confinamiento en Madrid. Tiene todos los detalles Soraya García. En Cebreros nos espera una llegada masiva de madrileños porque los que tienen aquí su segunda residencia, muchos de ellos ya están viviendo en el municipio desde el estado de alarma o desde el verano. Además, al estar abiertos los colegios en Madrid, también frena la llegada de más personas. Durante el estado de alarma, muchos madrileños con raíces en Cebreros pasaron aquí el confinamiento y eso se traduce en 84 altas nuevas en el padrón. Ahora, a las puertas de un nuevo confinamiento en Madrid, no esperan una llegada masiva de personas al municipio. Si los colegios siguen abiertos en Madrid, si las universidades de alguna manera siguen abiertas, pues eso hace que no puedan venir todos aquellos que sí estuvieron en el estado de alarma porque se cerraron los centros escolares. Nosotros siempre tenemos que decir sobre esto lo mismo. Mucha gente son cebrereños, otros son cebrereños de adopción, aquí son bien recibidos. Mientras tanto, en la calle hay disparidad de opiniones. Que hagan lo que quieran, te digo de verdad. Que vengan, que se queden, vamos, venimos, tengo que ir a trabajar mañana. ¿Cómo lo hacemos? Está bien que se mueva la gente, que vaya, pero tal y como están las circunstancias, cada uno mejor que esté en su casa. Y otros lo ven como una oportunidad. Gustavo Durán dejó su vida en Dallas para vivir en Cebreros y ha abierto un restaurante en plena pandemia. Nos está viniendo mucha gente de la zona. Y luego los matrimonios que ya vienen o que se están aquí confinando o se están retirando, pues son matrimonios que ya por lo general no tienen el problema de los colegios en Madrid, entonces son el tipo de público que va a los restaurantes y tiene el tiempo de los fines de semana, ¿no? Porque lo importante es cumplir las medidas sanitarias por el bien de todos. Y tenemos noticia de última hora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acaba de pronunciar, le van a escuchar a continuación, así sobre la situación de Madrid.
aquellos partidos políticos que utilicen la pandemia de nuevo para dividir, para confrontar, para polarizar a la ciudadanía, tienen que ser conscientes de cuáles son las consecuencias de ello, porque las consecuencias de ello es la antipolítica. Y la antipolítica no beneficia a nadie, salvo a un espacio político bien definido que es la ultraderecha. La preocupación por el aumento de casos tanto en la ciudad como en los barrios anexionados ha llevado al alcalde de Ávila a emitir un bando. Pide a sus vecinos que se limiten a lo imprescindible, las reuniones familiares y los contactos sociales. En los encuentros sociales, cumpleaños, celebraciones, comidas o cenas de amigos es donde hay mayor incidencia de contagios. Es el momento de limitar los encuentros sociales, esos momentos en los cuales quedamos con familiares o con amigos para compartir un rato, para poder compartir una comida o una cena. Es el momento de limitar hasta que finalice la pandemia los encuentros sociales porque es donde se producen la mayoría de los contagios. Después de 14 días de confinamiento en las localidades vallesoletanas de Íscar y Pedrajas, los datos siguen sin mejorar y la Junta ha confirmado a sus alcaldes que van a seguir con las medidas restrictivas, aunque no saben cuánto tiempo más. También acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado el confinamiento impuesto por la Junta para Medina del Campo y Soto Serrano en Salamanca durante 2 semanas. Esta segunda ola en la que ya estamos sigue sin preocupar a algunos jóvenes. Les contamos ahora un ejemplo más de irresponsabilidad que en el momento presente en el que nos encontramos es aún más clamoroso. La policía local tuvo que desalojar anoche un bar en Valladolid. El local solo tenía licencia para terraza, pero estaba lleno. Es un ejemplo más de irresponsabilidad que esta vez hemos encontrado en un bar de copas de una zona de ocio de Valladolid. La policía se encontró en su interior a más de 80 personas bailando, muchos de ellos sin mascarillas y sin mantener la distancia de seguridad. Por no cumplir con la normativa, la policía ha levantado un acta de infracción y sanción a los propietarios. Y esos son los datos de hoy. Castilla y León vuelve a acercarse a los 1000 casos diarios. Hoy se han registrado 979 contagios más. La provincia de Burgos suma 231. Hay 15 fallecidos más en hospitales y 3 en residencias. Un empleado público con patologías de riesgo tiene la opción de hacer teletrabajo para no exponerse a un posible contagio del COVID que complique su enfermedad. Un profesor de la enseñanza pública no lo tiene tan fácil. Un centenar de docentes se han unido para pedir la misma protección a su salud en el trabajo. Lleva más de 50.000 firmas. Una enfermedad crónica autoinmune convierte a Teresa en profesora de riesgo. En verano así la valoraron, pero en septiembre la realidad cambió. Cuando los centros empezaron a decir que no podían garantizar nuestra seguridad, ni tampoco darnos teletrabajo, porque no tienen los recursos para hacerlo, lo que se hizo fue o darnos la callada por respuesta, y no nos han dado todavía una respuesta cuando tenemos, en teoría, por el procedimiento de la Junta, derecho a una segunda valoración. Resultado, nos tenemos que incorporar. Por una complicación, ahora está de baja, pero cuando vuelva se expondrá ante más de 150 alumnos en aulas donde la distancia de seguridad es papel mojado. Se ven obligados, para que los alumnos no toquen superficies, a hacer que los profesores tengamos que abrir y cerrar ventanas, si es que las tenemos, que no todo el mundo tiene ventanas, para ventilar, y ir con un spray desinfectante mesa por mesa mientras los alumnos siguen sentados. CESIF, Estecil, AMPE y UGT han pedido hoy a Educación un protocolo específico de protección para los docentes con cáncer, con enfermedades respiratorias, hipertensión o embarazadas. Evaluación en los puestos de trabajo, agilidad en la tramitación y en la concesión de algún cambio o adaptación de trabajo a este personal especialmente sensible, dotación de equipos para estos profesores especialmente sensibles, mascarillas FFP2. La Consejería de momento prepara un borrador para el estudio de profesores especialmente sensibles. La vida se nos acaba, y no podemos ir a comprarla. Esta es que tenemos que vivirla, y nos ha tocado vivir estos momentos duros y tenemos que vivir con estos momentos duros. Nuestros mayores han sido los más golpeados por el coronavirus, no solo por la pérdida de vidas, sino también por la falta de libertades. Hoy por hoy en las residencias las visitas siguen estando restringidas. El cariño y el contacto con sus familiares se ha reducido, pero también su ocio, porque los centros de mayores siguen cerrados.
En este centro de día han perdido prácticamente a la mitad de sus usuarios. A pesar del estricto protocolo de seguridad, las familias tienen miedo. Muchas igual han podido optar por una ayuda a domicilio y que salgan lo menos posible de sus domicilios. Aquí ejercitan cuerpo y mente. Tienen esa necesidad de estar estimulados, de recordar qué día es, de seguir unas rutinas. Necesitan ese entretenimiento porque si no, a nivel cognitivo, la memoria ya les va fallando. Este es un centro privado y no todo el mundo puede costeárselo. Los centros de día de titularidad pública permanecen cerrados, los de mayores también. Entonces dicen que ¿por qué? Si el centro de mayores no se puede abrir para que ellas vayan a jugar ahí una partida de cartas, porque si el bar está abierto. Adela lleva 8 años al frente de la Federación de Jubilados de Valladolid. Han vuelto a poner en marcha talleres de envejecimiento activo en 40 pueblos. Tienen que salir, se tienen que arreglar y tienen que pasar la tarde. Para ellas eso ya es vida. El ejemplo lo vemos en el municipio de La Parrilla. Angelines vive sola y no veía el momento de volver a reiniciar sus actividades. Tantas horas en casa metida, sin poder salir, sin poder hablar con nadie. Lo mismo le ocurre a Amparo, tiene 84 años. Yo rejuvenezco, ¿sabes? Porque es muy agradable estar con gente más joven, todos son muy majas. Porque la socialización es una necesidad básica del ser humano. Ellas, a pesar del coronavirus, han decidido volver a disfrutar del ocio y de la distracción. Me echan, no me echan, siempre vas a tener esa incertidumbre. Hasta el sol de hoy no ha habido ningún porqué de tener miedo, pero... Yo es que trabajo en el sector farmacia y afortunadamente tengo bastante trabajo. Hemos tenido un ERTE, pero hemos salido del bien y de momento no hemos tenido que volver a ello. Fatal, horrible. Los chicos jóvenes lo vais a pasar muy mal. Indudablemente. Y tal y como está la situación, camino de ello llevamos. Es lo que hay y hay que aguantar con ello. Es lo que nos han contado hoy ustedes. Hay miedo ante esta segunda ola, al riesgo real de nuevos confinamientos y a lo que puedan suponer para el empleo. Incertidumbre de nuevo justo cuando el mercado laboral empieza a recuperar sus constantes. De hecho, el paro y el empleo dejaron en septiembre en España datos históricos. Estefanía Ureña, danos más detalles. Alejandra, son datos muy positivos, también tenemos que tener en cuenta de qué mes venimos, de agosto, pero el caso es que son unos datos históricos y los mejores de toda la historia desde 1996, que es desde cuando se recogen los datos, es decir, ha sido el mejor mes de septiembre desde el año 96. Vamos a verlo en la pantalla con detalle. Por ejemplo, en Castilla y León el número de desempleados descendió durante el pasado mes de septiembre en algo más de 2.300 personas, eso quiere decir que seguimos estando por debajo de la barrera de los 160.000 parados. En España esa cifra, pues ¿cuántas personas encontraron trabajo durante el mes pasado? Pues algo más de 26.000 y también seguimos estando por debajo de la barrera de los 4 millones de parados. ¿Y cuáles son los datos de la afiliación a la Seguridad Social? Pues durante el mes de septiembre algo más de 4.000 personas se dieron de alta en la Seguridad Social y en España hay ya más, durante el mes de septiembre, más de 84.000 cotizantes se dieron de alta en la Seguridad Social. ¿Y cómo se ha comportado el paro por sectores? Pues sobre todo ha habido más desempleados, han encontrado más trabajo, en el sector servicios, seguido de la agricultura, la industria y por último la construcción. ¿Qué gremio del sector servicios ha encontrado trabajo? Las mayores altas se han dado entre los docentes. Se acaba el verano, los contratos de interinos y llega septiembre con un nuevo curso escolar. La educación ha supuesto un revulsivo para los datos del paro en nuestro país. En la Seguridad Social se dieron de alta 55.000 docentes. El refuerzo por la pandemia ha tenido sus frutos. Ellos han contribuido a la buena marcha del sector servicios, junto con quienes se dedican a las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 40.000 cotizantes más en septiembre. Por detrás, la industria, con un buen dato que supera las 13.000 afiliaciones. Son cifras positivas para un mes de septiembre en plena pandemia, pero también hay que tener en cuenta de dónde venimos, de un agosto catastrófico. Y eso continúa reflejándose en la pérdida de cotizantes en el comercio, por ejemplo, o en la hostelería. En septiembre ese sector perdió más de 47.000 afiliados, 241.000 en todo lo que va de año.
Y atentos ahora a estos dos datos. Los ofrece Eurostat, que es la Agencia Europea de Estadística. Fíjense, la tasa de paro en España durante el mes de agosto fue del 16,2%. Estamos por detrás de Grecia, solo nos superan los griegos. Y la tasa de empleo juvenil es del 44%. A nuestros jóvenes, a los jóvenes españoles, les cuesta mucho encontrar empleo en nuestro país. Y no solo a ellos, también a los mayores de 50 años. Una vez que se sale del mercado laboral, una vez que se está en paro, es muy difícil regresar a él. Tenemos un ejemplo. Jesús había trabajado toda la vida en una empresa de metales. Y de cuando llegó la crisis, pues ya nada, claro, de ahí hasta diciembre de 2008, que salí de ahí. Perdió su empleo y en estos 12 años ha trabajado en hostelería, recogida de almendras, reparto, carretillas de obra y en reciclados. A sus 59 años se ha tenido que reinventar constantemente. Hay que tomar un poco de todo, sí. Yo ya estoy un poco así acostumbrado a eso. Tengo que adaptarse a lo que haya. Forma parte del programa de inserción laboral Incorpora. Lleva desde mayo trabajando con Carlos. A lo mejor es alguien que está un poco en exclusión social y dices, pues mira, vamos a echarles una mano. Que les cuesta un poco más, que les cueste un poco menos. Si lo está intentando, al final es lo que tenemos que valorar. En los últimos meses se han disparado las solicitudes para adherirse al programa. Muchas más personas en situación de desempleo, hay muchas más consultas en tema de despidos, tema de ERTES. El perfil se mantiene, jóvenes en busca del primer empleo, mayores de 45 años o personas en situación de riesgo, pero ha cambiado el sector. Nos encontramos con personas procedentes de la hostelería y procedentes de servicios que con la pandemia o están paralizados o muchos negocios han tenido que cerrar y ya no tienen esa capacidad para mantener a trabajadores. En Castilla y León, 30.000 personas llevan más de 2 años en búsqueda activa de empleo, duplican la cifra de la crisis de 2008. La directora de la residencia de ancianos de Portillo, en Valladolid, va a ser investigada por la muerte de uno de los residentes. Lo desvela el periódico diario de Valladolid, El Mundo. El pasado 11 de junio, un interno de la residencia presuntamente tiró por las escaleras del edificio a una mujer en silla de ruedas, que murió como consecuencia de la caída. Él ya ha sido imputado. Por el momento, las partes tendrán que decidir qué delito le imputan a la directora de la residencia. ¿Y ese día y cómo lo hacemos y a quién hay que invitar? Es el expárroco de la Iglesia de las Angustias de Valladolid. Está encausado por enviar un vídeo de contenido sexual a una menor. El juzgado de instrucción número 1 ha dictado el auto esta misma mañana. Los hechos sucedieron en el mes de diciembre del año pasado. Ambas partes deberán decidir si están de acuerdo con la apertura de juicio oral. Además, hay abierta otra investigación a la madre y a la tía de la menor para comprobar si chantajearon al sacerdote. Y hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha arremetido contra la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central. Ha sido durante la apertura del año judicial en la comunidad. Pero no han sido los únicos reproches que ha dedicado José Luis Concepción al Ejecutivo. Luis Ángel Rozas también ha salido en defensa de Felipe VI. Así es, buenas tardes. José Luis Concepción ha dicho que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno ha sido más que discutible. Especialmente cuestiona la idoneidad, la eficacia de la declaración de un estado de alarma que supuso cercenar algunas libertades constitucionales, como la libertad ambulatoria. José Luis Concepción también se ha mostrado dolido por el retraso en la renovación del Poder Judicial, pero sobre todo por los ataques que en las últimas semanas han proferido algunos miembros del Gobierno al jefe del Estado. Y es que dice Concepción que el Poder Judicial se ha sentido muy dolido por esa ausencia el pasado viernes de Su Majestad el Rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Y no es que vaya yo a discutir o afear desde esta tribuna una decisión del Gobierno de la Nación, nada más lejos de mi intención. Pero sí que me gustaría saber, como a la mayoría de mis conciudadanos, por qué el rey de los españoles no puede asistir a un acto en una ciudad española. When needed, I wear a mask. Okay, let me ask. I don't wear a mask like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen.
Donald Trump menospreciaba así el uso de mascarilla en su debate contra Joe Biden el martes. Hoy, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que tanto él como su esposa Melania han dado positivo por COVID-19. Se han contagiado al viajar con una asesora que tenía el virus, igual que otros mandatarios negacionistas como Jair Bolsonaro o Boris Johnson. El martes subieron al Air Force One sin mascarilla tras el debate electoral para acudir a un mitin en Minnesota. Lo hicieron con su asesora de comunicación, Hope Hicks, que dio positivo en un test al regresar a Washington. Entonces el presidente de Estados Unidos y la primera dama se hicieron la prueba. Y ahora... Esta noche la primera dama y yo hemos dado positivo por coronavirus. Empezaremos nuestra cuarentena y el proceso de recuperación inmediatamente. Superaremos esto unidos. Donald Trump ha anunciado así su positivo por coronavirus y el de Melania en Twitter. La Casa Blanca asegura que ambos están bien y que permanecerán en cuarentena, con lo que se suspende su campaña electoral. La Organización Mundial de la Salud ve irónico que se haya contagiado y le desea una pronta recuperación. El presidente de 74 años contrae la enfermedad después de meses en los que ha minusvalorado en público su peligrosidad, aunque sí que la reconocía en privado. Ha despreciado las medidas de prevención, como se pudo ver este mismo miércoles en Minnesota, donde repartió gorras sin mascarilla entre sus seguidores. Se suma así a la lista de mandatarios que se han contagiado tras desdeñar el coronavirus, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o el primer ministro británico, Boris Johnson. Trump detiene su campaña y aquí los partidos políticos preparan la que va a comenzar en Cataluña. El presidente del Parlamento catalán contempla que las elecciones sean en esta fecha que están viendo, el 14 de febrero del año 2021, el año que viene. Lo ha anunciado tras una noche de incidentes en Barcelona y Gerona. Allí los Mossos d'Esquadra han detenido a 16 personas en protestas violentas de los CDR por el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Tras el estado de alarma, la circulación volvió a las carreteras y con ella los accidentes de tráfico, aunque la cifra global de muertos en lo que va de año es similar a la de 2019. Sorprende que así sea porque el movimiento de turismos se redujo al máximo de marzo a junio. Tráfico estudia ya cómo reducir la mortalidad en las vías interurbanas. Vamos a reprogramar las vigilancias, vamos a intensificar las vigilancias en aquellos lugares en los que se están produciendo más accidentes. Vamos a incrementar la vigilancia tanto con el helicóptero de la Dirección General de Tráfico como el dron que disponemos para poder realizar controles de distintas infracciones que se pueden producir en carretera y además pues vamos a empezar a realizar estudios específicos en determinadas carreteras para analizar más exhaustivamente esa accidentalidad. A esta intención por parte de la Dirección General de Tráfico se suma también la petición del Congreso para reducir la tasa de alcohol en conductores noveles y profesionales. Las cifras que propone el Congreso para conductores noveles y profesionales serían de 0,2 en lugar de 0,3 gramos por litro en sangre y de 0,10 en lugar de 0,15 miligramos por litro en aire respirado. ¿Y por qué esta modificación? Porque el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dice que los accidentes del 26% de conductores y del 21% de peatones en España en el año 2018 fueron por causas ligadas a la presencia de alcohol en el organismo. El proyecto también incluye airbag para motoristas y un plan de prevención de accidentes para personas vulnerables. Se había anunciado para el mes de septiembre, pero al final la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no se va a celebrar hasta el próximo lunes. Gobierno y comunidades autónomas van a debatir sobre la financiación necesaria para hacer frente a la crisis que ha generado esta pandemia. La Junta va a reclamar incrementar las partidas actuales. Que el año 21 al menos tengamos los mismos anticipos a cuenta del sistema de financiación que los del año 20, porque lógicamente una disminución de esos anticipos a cuenta supondría un recorte de recursos, la existencia de un fondo COVID no reembolsable también para el año 21. Lo ha habido este año 20.
El consejero de Agricultura y Ganadería presenta un programa novedoso de eficiencia energética en los regadíos, al que se destinan 19 millones de euros. Llegará a 8 canales de nuestra comunidad. El proyecto permitirá reducir el coste de la energía y el consumo también en la factura de la luz, además de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un programa novedoso para nuestro sector desde la Junta de Castilla y León, por cuanto no se ha cometido hasta ahora ninguna de estas infraestructuras, en ninguna de las infraestructuras de regadío, unas actuaciones como las que acabo de reseñar. Es la tendencia que, como les decía al principio, nos está marcando Europa: menor consumo energético, la reducción de los costes energéticos. Ya lo habíamos avisado antes, la borrasca Alex nos está dejando tiempo invernal, el temporal en el norte está dejando datos y algunas imágenes muy impactantes. Queremos saber cómo nos va a afectar durante el fin de semana. Francisco, amplíanos esa información que nos dabas en titulares. Buenas tardes, Alejandra. Hemos visto a Tatiana pasándolo mal con el viento, y es que ya hemos tenido las primeras nevadas en Castilla y León esta temporada en zonas del norte. Así nevaba en Pajares, en la zona entre León y Asturias. Esta mañana también hemos tenido nevadas ya hace muy poquito rato en Merindades, en el norte de Burgos. Mucho frío, y es que el miércoles estábamos por encima de los 25 grados y ya nos vamos a quedar todo el fin de semana por debajo de los 15 o 16. Viento muy fuerte también, veíamos a Tatiana, hemos superado los 90 kilómetros por hora en algunos puntos de Castilla y León, 135 en el Cantábrico, con olas de 5 y 6 metros. Mañana y allí avisos rojos podrían superar los 8 o 9 metros, eso es un edificio de 3 plantas. También hemos tenido lluvias intensas en puntos de León, se han superado los 40 litros por metro cuadrado. En general, el fin de semana va a ser frío y ventoso, con precipitaciones todavía en zonas de montaña. Bueno, nos vamos a despedir ya, pero antes vamos a repasar los estrenos de cine de este viernes. A la cartelera llega lo último de Woody Allen y de Viggo Mortensen. Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte. ¿Te acuerdas? Será Viggo Mortensen quien no se olvide de este 2020. Su ópera prima como director, Falling, que se estrena este viernes, ha roto corazones entre la crítica. Ahora busca el respaldo de las salas. Con aroma de naturaleza, a la triste, el inolvidable Aragorn del Señor de los Anillos cambia completamente de registro al situarse detrás de la cámara para ofrecer al espectador un buen drama que ahonda en los conflictos padre e hijo. Las aventuras de Mortensen son ya de otro tipo. El Festival de Donosti se ha rendido a sus pies. ¡Necesito que nadie me ayude! ¡Deja de controlarme! Y hablando de San Sebastián, de eso va la nueva de Woody Allen. Con su especial aroma, el director nos sumerge en la historia de un matrimonio que se enamora de la ciudad vasca y de su bahía. Rifkins es una comedia romántica con sello español y Elena Naya y Sergi López en el reparto. A esa no dejan el altar, míralo la cara. Dejamos el Cantábrico para sumergirnos en Italia y en la música. Una joven quiere ser bailarina y se abre camino al ritmo de las canciones de Rafael Acarrá. Nacho Álvarez dirige Explota, Explota, una comedia musical que es también una explosión de buen rollo cinematográfico. Y luego te dan esto. Desde esta noche cambiará mi vida. Bueno, pues abríguense este fin de semana, sean responsables y sigan informados. Ya saben que lo pueden hacer aquí, a las 8:30 llegan más noticias. La información sigue durante el fin de semana y en nuestra página web, ciptv.es. Nos vemos el lunes. Qué fantástica, fantástica esta fiesta con amigos. ¿Y qué pasa con los chicos del norte? Soy muy poco lanzado. El frío que nos paraliza. Pues yo te voy a quitar el frío ese en un periquete. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver. Tu padre es...